San Ignacio de Antioquía, que lo considero a mi padre espiritual, sería, el que me ayudó a volver a la Iglesia Católica. Porque la verdad que en esas 7 cartas encontré casi toda la doctrina católica. Es impresionante. Hasta el primado de Pedro, la primacía de la Iglesia del obispo de Roma. Todo, la Eucaristía. Es una maravilla. Esas 7 cartas lloraba. Me acuerdo que terminé de leer esas cartas, la dejé, y lloraba porque me daba cuenta que me había equivocado. ¿Pero por qué? Hay algo que no lo dije. ¿Por qué voy a estos primeros padres? Voy a estos primeros padres porque en este mundo protestante, casi todo el mundo protestante, se dice que la Iglesia Católica fue creada o fundada por Constantino. Y esto lo creíamos todos en este mundo. Es una locura. Pero bueno, era un ignorante. Y bueno, entonces yo digo, bueno, me voy a leer a los primeros cristianos, siglo I, siglo II y siglo III, para no llegar a Constantino, ¿no? Entonces, porque ahí ya empieza lo oscuro, en teoría. Y entonces, cuando leo todo esto, dije, pero desde los primeros siglos son todos católicos. Entonces no lo podía creer yo. Y bueno, lloraba y le pedía perdón a Dios por las cosas que dentro de mi ignorancia que enseñaba que estaba mal, el bautismo que se ve desde los primeros siglos, el bautismo de niños, toda la Eucaristía, que era el centro del culto de los primeros cristianos, el centro. Se reunían para la Eucaristía. Todos era eso. No era como el pentecostal que entra es para escuchar lo que dice el pastor y cantar la música. Y nos emocionamos con la música. No. Ese culto no es de la iglesia primitiva. El culto de la iglesia primitiva es católico. Una pregunta, Esteban, pues solo para darle un marco histórico a las personas. Esto que nos estás narrando ahora, ¿en qué año está sucediendo? Siglo I y comienzo del siglo II, año 106. Oh, sí, me referí a en la línea de tu testimonio personal. Sí. En la línea de mi testimonio sería, esto hace, el año, no acuerdo, los años soy malísimo. Esto sería hace 20, desde que yo agarro la Biblia, ¿no? Que me pasó esta experiencia, estamos hablando de 20 años más o menos, 15, 20 años, más o menos. Es un estimativo, no sé, tendría que empezar a analizarlo. Ok, sí, solo para ubicarnos. Sí, para tener una idea. Y después, cuando yo volví hace 6 años más o menos a la Iglesia Católica. Okay. Para que tengan una idea. Okay. Y antes de volver, bueno, estoy contando todo lo que sería antes de volver. Sí. Me tengo todo anotado porque tengo dislexia y de esta forma me acuerdo más fácil. Bueno, empecé a estudiar a Lutero, que me ayudó mucho a entender cosas que son católicas, que tiene él, que no se llegaron a deformar, que por lo que yo he visto, que empecé a leer, es como que cada vez que iban pasando los años diferentes que se iban separando, cada vez se iba deformando más la fe, cada vez más. Primero con Lutero, después cada vez más con Calvino, y cada vez iban negando más cosas, una locura. Y lo pude ver estudiando a estos padres, en teoría padres del protestantismo, y gracias a los padres de la iglesia de los primeros siglos, que me fui ahí por el tema de que, bueno, a mí me enseñaban que Constantino era el fundador de la Iglesia Católica, me fui a los primeros siglos. Y ahí me doy cuenta de que era todo mentira, y que desde los primeros siglos tenemos doctrina católica por todos lados. Bueno, San Justino Mártir después también, tenemos a todos. Como digo siempre, la fe católica es contundente y arrolladora, porque yo venía, dentro del pentecostalismo perdón que mezclo todo porque no soy bueno para contar, pero es como que venía a 200 kilómetros por hora, creyéndome súper espiritual, que iba con la fe pentecostal,
Y cuando leo a estos padres de la iglesia, los primeros, y me choqué de frente contra la verdad. Por eso ahí viene el llanto mío, le pedía perdón a Dios. Y la verdad que fue durísimo, porque te toca el orgullo también, ¿no? Porque uno se cree que la sabe toda, el tema de la libre interpretación, que ahí empecé a aprender que columna y fundamento de la verdad es la iglesia, como dice también la misma escritura que dice en Efesios, por la dispensación del misterio escondido en Dios y su multiforme sabiduría son dadas a conocer por medio de la iglesia. Y ahí yo dije, yo tengo que buscar la verdad en la iglesia. Y después cuando leo a Pedro que dice que la escritura no es de interpretación privada, todo lo que yo hacía estaba mal, lo enseñaba la Biblia y yo no lo veía. No, era fortísimo. Wow, sobre todo tú que estabas en la tradición pentecostal, y que se rige por la llamada sola escritura, la sola escritura, que supuestamente pues todo lo que como pentecostales creían ustedes estaba supuestamente 100% fundamentado en la Biblia, y terminas descubriendo que no, te movieron el piso, ¿no? Sí, fue impresionante. Aparte yo vi ya en estos primeros padres, mayormente serían los padres apostólicos, ¿no? Son directamente que vienen de los apóstoles, y sí que aprendieron de los apóstoles. Es una cosa impresionante. Escucharon, sabían el tono de voz de cada apóstol. ¿Cómo no vamos a escuchar a eso? Bueno, y ahí viene mi cuestionamiento, que fue que fui a hablar con mi pastor, que yo como tenía este grupo y empecé a investigar todas estas cosas, ya empezaron a sospechar de mí, ¿no? Que yo ya estaba enseñando cosas, no sé si fueron comentarios de algunos hermanos, porque yo ya empezaba a hablar de que los primeros cristianos eran como los católicos, yo decía, y yo les decía todo, la verdad, ¿no? Y bueno, me hizo llamar el pastor, fuimos a tomar un café, siempre digo lo mío, yo me lo pedí con medialunas. Oye, ya verdad, cuando el pastor te dice vamos a tomar un café, es que algo no anda bien, ¿no? Y bueno, yo me fui, antes de esto me estoy olvidando, yo había escrito unas hojas antes de hablar con el pastor, y todo lo que había encontrado, que no es muy completo, pero para ese momento me servía, yo ponía en una hoja escrito el bautismo, la Eucaristía, la tradición, la confesión y todo lo que decían estos primeros padres, hasta llegar hasta el siglo IV más o menos. Desde el siglo I, los tengo acá para que los vean, que no miento. Esto es una reliquia, es lo que hizo que me convierta, ¿no? Pero no creo que se vea porque se va a ver al revés acá. A ver. No, sí, sí se ve. Sí, se ve bien. Bueno, ¿ven? A ver si lo puedo ver. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve clarito. Ajá. Siglo I, y después ponía y así, la tradición. Siempre empezaba con sí, el Nuevo Testamento. Ajá. Todo armadito, Nuevo Testamento sería siglo I, el Nuevo Testamento, después los padres apostólicos y así sucesivamente, y yo tenía todo armadito para hablar con el pastor, ¿no? Oye, así fuiste armado hasta los dientes. Sí. Aparte le mostraba esto, que yo lo había escrito en un libro, lo puse para que lo vean, que es... A ver, vamos a acercarla, a ver. Sí, ahí se ve muy bien, sí. Bueno, ahí fue cuando me di cuenta, porque yo veía en San Ireneo de Lyon, que hablaba mucho de tradición, y yo decía, pero yo en la Biblia no lo veo. Entonces, ¿qué hice? Yo ya me gustaba el griego, tenía muchos interlineales de griego-español, y me puse a investigar. Y me acuerdo que escribí puse, ¿cómo traduce la Reina Valera en 1960 la palabra griega paradosis? Y yo puse, tradiciones reprobadas, que si cada vez que aparece esta palabra paradosis, de forma reprobada, que son las tradiciones de los fariseos, ¿no? Ponen, por ejemplo, en Mateo 15:6, lo traducen literalmente, tradición. En Marcos 7:8, literalmente, tradición.
En Gálatas 1:14, literalmente, tradiciones. En Colosenses 2:8, literalmente, tradiciones. Pero hay un problema ahora. Las tradiciones recomendadas por los apóstoles aparecen 3 veces. 1 Corintios 11:2, ¿deben de traducir literalmente como venían traduciendo todo literalmente? No, ya hacen un cambio. Hay algo que no les gusta, entonces cambian. Deben de decir tradición, ponen instrucciones. Después, en 2 Tesalonicenses 2:15, traducen doctrina en vez de tradición. Y en 2 Tesalonicenses 3:6, traducen enseñanza. Pero siempre la misma palabra. Entonces yo escribí en el libro, me acuerdo que escribí para tener memoria, las tradiciones reprobadas son traducidas literalmente sin ningún problema, mientras que se cambia la palabra cuando se trata de tradiciones recomendadas. Claramente es un juego de palabras que intenta esconder la catolicidad de la palabra y del texto. Es decir, ningún protestante podrá encontrar en el texto bíblico neotestamentario de la Reina Valera 1960 y de la mayoría, ¿no?, la palabra tradición como algo positivo. Por más que busquen una concordancia bíblica, será inútil. La mayoría de las traducciones evangélicas hacen este juego, hasta los mismos Nuevos Testamentos interlineales griego-español. Investigando, solo pude encontrar un solo Nuevo Testamento griego-español evangélico honesto. Se llama el Nuevo Testamento griego palabra por palabra, que es de la Sociedad Bíblica Unida. Esta sí traduce literalmente, siempre de forma honesta, porque el otro es un juego que... Entonces yo dije, acá está, San Ireneo de Lyon, que habla tanto de la tradición apostólica, nos está hablando de lo que habla Pablo. San Pablo, ¿no? Yo estaba maravillado, todo esto que iba encontrando eran cosas nuevas para mí. Wow. En otras palabras, esto que acaba de decir creo que es importantísimo. Lo que nos estás diciendo es que descubriste cómo la Reina Valera, cuando se trata de hablar de tradición, siempre pone la tradición como algo malo, tradiciones de hombres, algo que debe ser reprobado inmediatamente y expulsado. Pero cuando el Nuevo Testamento nos presenta la tradición de los apóstoles, que es palabra de Dios y que debe ser recibida, ya no usan tradición, sino que usan, como dices, instrucciones, enseñanzas, doctrina, todo menos tradición. No, claro, porque es como que quieren ocultar esa palabra que es súper católica. Sí. Entonces no quieren, yo lo que interpreto, no juzgo a nadie, pero se ve que quieren ocultar esta palabra de forma positiva, buena, ¿no? Sí, muy interesante. Y esto me chocó mucho, y no solo esto, también me chocó mucho, yo leía este libro de historia de los primeros 500 años, sí, y ellos te muestran, por ejemplo, a ver, no lo quiero hacer muy largo todo esto porque si no, no nos vamos más. A ver si se ve algo ahí. Sí. Bueno, esto que marco con un cuadradito, él está mostrando de los primeros cristianos qué es la Eucaristía. Primero arriba habla de que la Eucaristía, solo habla que la Didaché habla de la Eucaristía. No dice mucho. Me imagino que es porque no le conviene, porque la Didaché habla de la Eucaristía como presencia real y como sacrificio, cosa que ellos no creen. Y después cuando habla de San Justino Mártir, que es la parte esta, que yo para mostrarles, este es el verdadero escrito completo de San Justino Mártir. Fíjense, en este libro, para verlo bien, cita San Justino Mártir, Apología 65-66. Acá se ve. A ver si se ve. Acá, ¿no? Y 65-66 es toda esta hoja completa. Miren lo que falta. La mutilación del texto de San Justino. Es decir, llegan hasta acá. Y yo me preguntaba, ¿por qué llegó hasta acá? Esta parte de arriba ya no la ponen. Ponen todo esto.
y de acá para abajo tampoco. Y yo me dije, ¿por qué no lo ponen? Cuando uno lee eso, habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Claro. Lo voy a leer, no soy bueno para leer, tengo dislexia, pero voy a hacer el esfuerzo. Lo que evitan poner es, porque no tomamos estas cosas como pan común, ni como vino común, sino que así como Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne por el Verbo de Dios, tuvo carne y sangre para salvarnos. Así también hemos recibido por tradición que aquellos alimentos sobre el cual se ha hecho la acción de gracias, por la oración que contiene la palabra del mismo y con el cual se nutre por conversión nuestra sangre y nuestra carne, es la carne y la sangre de aquel Jesús encarnado. Esto ningún protestante se atreve a decirlo. Entonces, por eso lo sacamos. Suena muy, pero muy, muy católico, ¿no? Muchísimo. Esperemos que haya leído bien porque soy malo para leer, pero bueno. No, te quedó excelente. Menos mal. Bueno, y todo esto que encontré fui a hablar con el pastor, me acuerdo. Sí, el cafecito que... Oye, pero qué raro que te invitó un cafecito y no un mate. Significa que el plan no era muy amistoso, que digamos, ¿eh? y me acuerdo que, bueno, fuimos a hablar. Por cierto, muy buena persona él, ¿no? Equivocado, pero muy buena persona. Bueno, fuimos a hablar y me dijo que estaba mal lo que estaba haciendo, porque estaba confundiendo, como yo era como el líder. Como yo estaba confundiendo en teoría a los hermanos pentecostales de la iglesia, me dijo que estaba mal lo que estaba haciendo, y yo le dije, yo me llevé todos estos papeles, toda esta información que les mostré, para mostrarle lo que había investigado. No era una pavada, era algo real, con evidencias bíblicas de los primeros padres de la iglesia, y bueno, y yo digo, todo lo que yo estoy enseñando está en la Biblia, yo no estoy inventando nada. Y me acuerdo que me escuchaba él, y yo le digo, porque yo le digo, siempre, él leía mucho Watch My Knee, se lee mucho Watch My Knee en el mundo evangélico. Para los que no saben, Watch My Knee es de origen chino, sí. Y sus escritos de corte espiritual se han popularizado en el mundo evangélico, ¿no? Sí. Yo tengo varios libros de él. Y me acuerdo que, me hice una laguna, perdón. Me acuerdo que estaba hablando con él y digo, ¿a vos te gusta mucho leer, por ejemplo, a Watch My Knee, personas que vivieron hace pocos años, y le damos credibilidad, ¿no? ¿No te parece que tienen más credibilidad estos primeros cristianos que fueron puestos como obispos y presbíteros por los mismos apóstoles? Aprendieron de los mismos apóstoles, conocían el tono de voz de los apóstoles, recibieron imposición de mano de los apóstoles para ser obispos, presbíteros, diáconos. Y yo dije, yo creo que habría que darle una oportunidad a ellos para escucharlos. Y me dijo que él nunca los había leído y que los iba a leer, me había prometido. Y también le decía que a él le gustaba muchas veces citar a San Agustín, ¿no? Entonces yo le digo, a vos te gusta mucho citar a San Agustín, pero hay un problema, le dije. Para San Agustín, tanto vos como yo somos herejes, porque nosotros no estamos enseñando cosas que son heréticas, y yo la verdad que no quiero ser más un hereje y un cismático, porque San Agustín habla de cismático también, ¿no? Cuando uno se aparte del obispo de Roma, ¿no? Y me acuerdo que le dije eso, que quedó, no sabía qué contestarme,
y yo le mostraba las citas de San Agustín, porque tenía todo guardado. Y bueno, así nos despedimos, no estaba de acuerdo porque yo le decía que quería volver a la Iglesia Católica. Y ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey!